Hola Pedro, nuevamente bienvenido y pues si quieres te dejo ahora sí la palabra. Bueno, pues qué gusto y qué agradecido por este espacio que nos brindan, que nos abren para platicar con los muchachos, con las muchachas, con los estudiantes que hoy pues tengo la oportunidad de encontrar y sobre todo de platicar en torno a un tema tan importante que creo que a todos como humanidad nos compete, nos preocupa. Y bueno, dentro de la comunidad maya, dentro de la cultura maya, el tema del medio ambiente o el tema de la naturaleza es fundamental para nuestra vida, para nuestra existencia, para lo que somos como cultura. Los términos que algunas veces nos encontramos en español, pues son relativamente nuevos para nosotros. Sin embargo, buscamos la manera de entenderlos desde nuestra propia cultura, desde nuestro propio lenguaje, desde nuestra propia visión. Términos como cambio climático, por ejemplo, o medio ambiente, son términos que son relativamente nuevos para nosotros y, y tratamos de entenderlo primero en español para luego discutirlo y comunicarlo y reflexionarlo con nuestras comunidades. Justamente uno de los problemas que tenemos, una de las dificultades que tenemos como pueblo maya, como cultura maya, es el manejo del idioma. En realidad, la mayoría de la gente que vive en las comunidades aquí en la península, que somos alrededor de 800,000 personas mayas, eh, pues tenemos esta situación o esta desventaja de entender muchos de los conceptos que se manejan en las especialidades pues, de la biología o de esta especialización que tiene que ver con las carreras universitarias. Muchas veces nos hemos encontrado con una serie de términos desconocidos, de repente nos hablan de la biomasa, que al principio nos sonaba hasta un poco curioso porque estamos pensando que tiene que ver con la masa con la que hacemos la tortilla, pero resulta que no. En fin, así nos fuimos encontrando con una serie de términos, ¿no? Entonces, el término cambio climático, que de repente vemos también que se pone de moda y se comienza a discutir y que también no, muchas veces lo que hemos visto no responde a intereses genuinos, sino a otros intereses, a intereses económicos, a intereses políticos, a intereses de poder, y que muchas veces es un tema que se usa como un pretexto. Hoy lo que quiero señalar es cómo nosotros, como pueblos mayas, entendemos la naturaleza, cómo la miramos, cómo la escuchamos, cómo la sentimos y cómo nos relacionamos con ella. En la cultura maya no se puede vivir sin tener una política establecida con todo lo que nos rodea. Cuando digo política me refiero a un tipo de relación que se establece entre el ser humano y todo lo que está en su entorno. Es decir, nosotros en la mayoría de los pueblos, pues crecemos en medio de un monte o de una selva, cerca de alguna
de algún lugar donde tomamos agua. Aquí en Yucatán le llamamos cenotes. Crecemos por lo general en torno a los cenotes. Y bueno, aprendemos entonces a valorar y a relacionarnos con respeto hacia esto que nos rodea, porque encontramos en ella fragmentos de la vida que se van tejiendo entre sí para completar lo que realmente es la vida. Así que lo que occidentalmente se ve como un recurso, porque muchos dicen, bueno, la madera es un recurso, el agua es un recurso, la tierra es un recurso, pues nosotros no vemos recursos ahí. Lo que nosotros vemos son partes de la vida que se entretejen entre sí para hacer una vida plena, para hacer una vida completa. Por ejemplo, si tenemos un medio ambiente contaminado o enfermo, pues también eso va a repercutir en la salud de nosotros. Es decir, el no producir alimentos sanos para comer o para beber, pues bueno, eso nos perjudica, impacta nuestra salud, impacta nuestra relación con la naturaleza. Y es ahí donde está justamente el tema de nuestra militancia en esta lucha que hacemos aquí en la península de Yucatán en contra de los megaproyectos desarrollistas. Justamente porque nosotros lo que miramos en el agua es la presencia de una vida que nos compete, una vida que nos impacta, una vida que nos alimenta. Eso vemos en la lluvia. Pongo un ejemplo. Los mayas tenemos un respeto profundo por la lluvia o por el sol, en el sentido de que cuando cae la lluvia somos alegres y agradecidos porque nos está cayendo la lluvia, sobre todo en esta época en donde el monte está seco, donde los árboles han perdido sus hojas y para nosotros una lluvia es de valor pues importante. En cambio, la gente de la ciudad, cuando llueve y llueve en la ciudad, pues se molestan porque no pueden salir con libertad a hacer su recorrido en la ciudad o transportarse en la ciudad y muchas veces se molestan y reclaman y hasta insultan a la lluvia. De repente dicen, esta pinche lluvia, ¿por qué no se fastidia? Ya es demasiado, no me deja salir y se ensucia mis zapatos. Es la visión que hay en una ciudad en donde la lluvia no es ayuda, sino es un perjuicio. Entre nosotros no es así. Entre nosotros la lluvia es de un valor tal que se necesita para que nuestras plantas puedan crecer, para que la hierba del campo pueda crecer y los animales puedan comer, puedan tener alimento nuevo, para que nuestras plantas puedan crecer y puedan tener la suficiente fuerza para florecer y para dar frutos. Entonces, en estos meses en el que estamos, por ejemplo, abril, muchas comunidades están haciendo un rito o una celebración agrícola que en maya se llama Chachac, que significa ir en busca de la lluvia. Entonces, esta ceremonia puede tardar un día, 2 días o 3 días. Es una ceremonia comunitaria. El pueblo completo se convoca y en el centro del pueblo se prepara toda una logística en donde todos en la comunidad participan, desde los más ancianos hasta los niños más pequeños. Todos están en torno a una logística, a un conjunto de mesas donde todo mundo está trabajando, donde se prepara la comida, donde se reza, donde se guarda silencio, donde se escucha el corazón de cada quien.
hasta que la lluvia nos pueda escuchar, nos pueda contestar y pueda dejarse sentir sobre nuestra piel y sobre la piel de la tierra, sobre las hojas y sobre las flores que están en el campo. Esta es la visión que tenemos los pueblos mayas de la naturaleza. Asimismo, tenemos el sol, este calor que sentimos aquí, que tenemos a 42 a 43 grados, que es bastante fuerte. Es un sol también que nosotros reconocemos y respetamos. El sol, pues lo necesitan también nuestras plantas. Por ejemplo, sembramos algunas matas de chile o tomate y necesitan del sol. Si los ponemos en la sombra, simplemente no dan fruto. Es necesario ponerlos en el sol. Entonces, aprendemos a distinguir todo este tipo de cosas y pensamos que la vida pues necesita estar relacionada con todo lo demás, con la sombra, con el calor, con el frío, con la luz, con el atardecer, con el amanecer, con el rocío, con todo lo que nos rodea. Es parte de nuestra vida. Entendemos entonces así que el territorio que nosotros vamos construyendo, que no se da por arte de magia, sino el territorio es algo que nosotros hacemos, que nosotros construimos, pues viene a generar un modo de vida. Y este modo de vida que nos genera también tiene un resultado o un impacto social. En torno a esto nos organizamos como familia, nos organizamos como comunidad, nos organizamos políticamente y en torno a esta organización está una intención muy importante, la de convivir con respeto hacia los demás. Así como respetamos la lluvia, así como respetamos el agua, así como respetamos el sol, que son nuestros hermanos, que son nuestros padres, que son nuestras hermanas, que son nuestros hijos, así también respetamos a cada miembro, cada integrante de la comunidad. Entonces, cuando hablamos del cambio climático, pues nosotros sí creemos, sí pensamos, sí vemos que hay una serie de situaciones que se dan y que alteran el modo como llega la lluvia, el modo como llega el sol, el modo en que nos llega inclusive la noche, la sombra, el modo en el que impacta en las aves, en los animales, en los árboles, en las plantas. Claro que sí hay. Sin embargo, aquí nosotros no vemos que esto esté sucediendo porque sí, sino vemos que sucede en el sentido de que hay todo un desorden humano en contra de la propia naturaleza. Nos parece que esto no es nuevo, por lo menos cuando vamos revisando desde el principio de lo que se plantea en el cristianismo, en lo judeocristiano, vemos cómo se sentencia en el Génesis que el hombre es el que va a sojuzgar la tierra. Su trabajo es sojuzgar la tierra. Entonces parece que la naturaleza es un enemigo, es un adversario a quien hay que vencer. Y además, el ser humano se mira como un ente externo, se mira como un ente fuera de ese entorno y que tiene que ejercer una especie de confrontación para ver quién gana y quién se desarrolla mejor. Entonces, parece ser que cuanto más daño le hacemos a la naturaleza, más civilización tenemos. Y esto lo comenzamos a mirar cuando comienza el antropocentrismo, cuando Descartes comienza a lanzar su propio pensamiento en el que se mira cómo plantea que hay que domar a la naturaleza. Cuando leemos, por ejemplo, a Eduardo Budinas, yo creo que es un pensador importante que recoge
mucho de esto que hoy estamos comentando, que me parece que hay gente desde Occidente que ha hecho estudios muy importantes y que desde esa visión ha contribuido también para que podamos descubrir cómo el medio ambiente está sufriendo ciertos daños que son daños que se hacen en el nombre del desarrollismo. Asimismo, cuando avanzamos un poco más sobre nuestra lectura, encontramos, creo que al primer filósofo que pone el dedo en la llaga con Martin Heidegger, cuando él anuncia cómo el tema de la naturaleza es importante y que no podemos seguir en ese camino o en esa competencia o en esa carrera de destruirla. Lamentablemente, las políticas establecidas hoy no se establecen con base a los estudios que se han hecho objetivamente en torno a la naturaleza, sino se establecen con base a los intereses capitales o capitalistas de las empresas, y a partir de los proyectos, a partir de los intereses que tienen las grandes empresas, diseñan las políticas. Nosotros como pueblo maya decimos que nos da mucha vergüenza cómo la Semarnat aprueba los estudios de impacto ambiental que son absolutamente destructores de las empresas desarrollistas aquí en la península de Yucatán. Pongo algunos ejemplos. Dicen, y no lo estoy inventando, tenemos los documentos y también se puede bajar en la página de la Semarnat, donde dice que efectivamente encontraron en el polo a desarrollar unos nidos de pájaro, pero que los tomaron y los sacaron fuera de ese polígono para que no se perjudiquen los pájaros. Nosotros preguntamos a este biólogo que hizo el estudio en qué universidad habrá estudiado. Nosotros sabemos que tú tocas el nido de un pájaro y no va a regresar nunca. Es decir, nos parece súper ridículo que hagan una cosa de esta naturaleza. Otra cosa que encontramos en estos estudios de impacto ambiental es que los cenotes les llaman oquedades. Y entonces, como son oquedades que perjudican, entonces los rellenan como hizo Alfonso Romo, el ex jefe de la oficina de la Presidencia de la República, que tiene aquí como 5,000 hectáreas de soya, en donde encontró algunos cenotes y los rellenó con escombros. Y bueno, todo este tipo de situaciones ha dañado enormemente la naturaleza. Y justamente este daño, pues como es obvio, en un cuerpo enfermo, en un cuerpo lastimado, hay reacciones de dolor. Y nos parece que esto del cambio climático, que bueno, los teóricos me parece que son muy buenos para poner términos que son como abstractos y que no responsabilizan a nadie. Esto es también una cosa muy triste, porque parte de lo que hacen es pervertir el lenguaje. Y eso lo vimos, por ejemplo, en el caso de la mujer que fue asesinada en Tulum por la policía. La mayoría de los medios dijeron, la mujer perdió la vida cuando fue detenida. No dicen, la policía asesinó a esta mujer, sino dicen, pues perdió la vida cuando la detuvieron. Ese tipo de lenguajes para minimizar, para quitarle la fuerza, para eliminar parte de la carga de la verdad. Así pasa con el cambio climático. Es más, el cambio nos lo presentan como algo positivo. Los políticos en campaña siempre nos hablan de un cambio, que entran a hacer un cambio. Yo no sé si ellos son los que han provocado el cambio climático, pero bueno, nos prometen siempre un cambio. Entonces, este tipo de pervertir el lenguaje, de prostituir, no sé si valga esa palabra, pero de corromper
el lenguaje, es una forma de suavizar o de mitigar o de atenuar la carga que tiene este problema que estamos sufriendo en cuanto al medio ambiente. Además, para abordar el tema de los megaproyectos aquí en la península de Yucatán y que nosotros creemos que son los que han generado este problema climático, pues enumero algunos. Un primer proyecto o megaproyecto desarrollista que nos llegó hace algunos años, tal vez hace 15, 20 años, que empezaron estos proyectos que se conocen como el monocultivo de la soya transgénica. Toda esta zona oriente, noreste de Yucatán y una parte de Campeche y de Quintana Roo son miles de hectáreas de soya que se cultivan. Y bueno, ¿dónde está el problema? El problema de este monocultivo es que aquí en la península de Yucatán, pues no estamos acostumbrados al monocultivo. Estamos acostumbrados al policultivo, a la milpa, donde nosotros sembramos maíz, frijol, calabaza, tomate, cebolla, pepino, chile, todo esto lo cultivamos en nuestras milpas. Pero además, la milpa no son miles de hectáreas, no son grandes extensiones. Cada campesino hace 1 o 2 hectáreas o cuando más 3 hectáreas de milpa, la siembra 3 años consecutivos y luego lo deja descansar o reforestarse o rehabilitarse, en donde la naturaleza por sí misma comienza a crecer y después de 10 años ya está de nuevo listo para volver a cultivarse. Sin embargo, los monocultivos de soya, pues simplemente cuando se destruye la selva, cuando viene una especie de, porque aquí no solamente es la tumba rosa y quema, sino aquí es arrancar con maquinaria, limpiar completamente la zona y bueno, fumigarlo con una gran cantidad de litros de herbicida, de glifosato, y que todo esto implica, entre otras cosas, la contaminación del agua que está ahí con estos litros de glifosato y matar a una gran cantidad de abejas que es muy importante para nosotros porque Yucatán es uno de los estados, o la península de Yucatán es de los 3 estados que producen mayor miel en todo el país. Entonces, cuando vienen las fumigaciones con avionetas de estas 5 o 10 mil hectáreas de soya con glifosato, pues bueno, nos acaban las flores, nos acaban algunos pájaros, acaban a los insectos y acaban a las abejas, ¿no? Esto es destrucción. Y esto es lo que nos duele mucho porque es una destrucción constante. ¿Cuándo se va a dejar la tierra descansar? Pues no se deja. Apenas se recoge una cosecha, le están poniendo otra, pero además le ponen una serie de elementos como los llamados fertilizantes, que son químicos, y comienza a matar y a matar y a matar la tierra. Esto es un poco lo que vemos con los megaproyectos de monocultivo, que son principalmente la soya y la palma de aceite o palma africana que le llaman también. Entonces, este proyecto ha sido muy, muy dañino. Sin embargo, pues las empresas tienen la manga ancha para hacerlo porque empezando con las leyes, con la regulación, encontramos una ley hecha a modo para ellos y estas leyes favorecen la destrucción del medio ambiente. Hay un libro que escribe el licenciado Raimundo Espinosa que es muy ilustrativo sobre cómo esta regulación que él le llama burgués es el conjunto de leyes que están hechos a modo
para que estos empresarios puedan desarrollar sus proyectos en donde a las comunidades afectadas no les toca absolutamente nada más que el despojo de su propio territorio. Entonces, aquí además es una mentira de las empresas y del gobierno cuando vienen a decirnos que estos desarrollos sirven para sacar de pobres a los mayas de la península de Yucatán. Nada más falso, y lamentablemente que esta falsedad y esta mentira descarada se haga desde la más alta tribuna del país. Los mayas, a 15, 20 años que empezaron estos proyectos, no solamente siguen siendo pobres, sino somos más pobres todavía después de estos proyectos, porque al menos antes de ellos teníamos la tierra. Hoy estamos siendo vaciados de este valor, estamos siendo despojados de este valor, y muchos de los mayas que ayer tenían tierra, hoy ya no tienen tierra y están comenzando a salir de sus comunidades para ir a buscar trabajo en Cancún, en la Riviera mal llamada Maya, en Isla Mujeres, en Cozumel, en Chetumal, en Mérida, y otros se van a los Estados Unidos. Entonces, esto, cuando hablamos del cambio climático, me parece que no es un cambio así que se da en abstracto, sino me parece que hay una gran cantidad de manos, de fuerzas, de intereses que están detrás de una tierra lastimada y que la siguen lastimando para generar una situación lamentable. Otro de los proyectos que tenemos que son muy destructores y que contaminan parte de lo más sagrado de nuestra vida, que son los cenotes y el agua, son las granjas porcícolas. Aquí en la península de Yucatán tenemos muchos cenotes. En Yucatán hay un polígono que se conoce como el Anillo de los Cenotes, y en torno a este anillo de los cenotes están construidas más de 200 granjas. Cada granja cría por lo menos 50,000 cerdos, hasta 200,000 cerdos, y todos los tubos que están colocados en las granjas están dirigidos hacia los cenotes, en donde tiran todos los desechos de los cerdos y contaminan de esta manera brutal, pues cada uno de los cenotes. Y bueno, la Semarnat pues no ha hecho caso. Hemos denunciado, hemos puesto amparos, hemos demandado, hemos hecho las denuncias mediáticas, públicas, políticas, jurídicas. Sin embargo, los gobiernos del PAN, del PRI y hoy Morena han actuado exactamente igual, con oídos sordos, sin hacer caso de todo esto. Entonces, las granjas porcícolas tampoco son un proyecto que nació entre nosotros los pueblos indígenas. No es trabajo nuestro, no es lo que nosotros queremos, porque además ni nos beneficia. Estos cerdos se venden por miles a China, es para exportación a China. Entonces, finalmente aquí lo único que queda es la caca de los cochinos y la contaminación de los cenotes, y que hoy comienza a ser un problema grave. Así como el glifosato que mencioné hace un momento es un problema grave porque se ha detectado hasta en la leche materna, así que los bebés, cuando están alimentándose de la leche materna, están tomando también glifosato. De ese nivel está la contaminación del agua a día de hoy en la península de Yucatán. Sin embargo, cuando nosotros nos hemos acercado al gobierno y le decimos, esto está pasando en Yucatán, la respuesta creo que muchos de ustedes ya la conocen. Yo tengo otros datos. Así ha sido la respuesta. Yo tengo otros datos. Así que bueno, esta es la situación que se ha venido dando con estos proyectos. Otro de los proyectos que nos ha golpeado mucho es el tema de los parques solares y los parques eólicos.
se ha presentado como energía limpia. Nosotros decimos que es importante dividir la discusión del tema por lo menos en dos sentidos, en dos partes. La discusión de que si son energías limpias, esa no la vamos a dar en este momento. La vamos a dejar pendiente. Tenemos algo que decir al respecto también, pero no es lo principal. Aquí el tema que discutimos es cómo se instalan, cómo se construyen estos proyectos que tienen que ver con el despojo de las tierras ejidales, con engaños, con manipulación, con descaro, con cinismo de las empresas que han venido a aprovecharse de los ejidatarios, engañarlos y arrebatarles su tierra. Y además el de destruir grandes cantidades de monte, de selva, de destruir también los cenotes que están dentro de los polígonos en donde se hacen estos desarrollos, y también generar mayor pobreza dentro de las comunidades en donde se construyen estos parques, ¿no? Entonces aquí los empresarios lo que dicen es que somos ignorantes y no sabemos que las energías limpias son buenas y que somos enemigos de la energía limpia. El tema es que están cambiando el fondo del asunto. Lamentablemente, en este país parece que el que miente más es el que tiene la posibilidad de ganar. Y bueno, el ejemplo lo tenemos desde el púlpito de la mañanera, lamentablemente. Entonces, otro de los proyectos que nos perjudica y que destruye el medio ambiente es el tema del llamado turismo verde o el turismo de alto impacto. Este turismo está basado en unas empresas inmobiliarias que construyen grandes hoteles, que construyen grandes restaurantes y que, bueno, han estudiado una gran cantidad del territorio peninsular para identificar algunos espacios atractivos para el turismo, lugares donde hay cenotes, donde hay lagunas, donde hay sitios arqueológicos, donde hay selva alta, donde hay flora, donde hay fauna. Estos lugares son los que ellos han tomado, han arrebatado y le han despojado a mucha gente, y por eso podemos encontrar en el corazón de la selva hoteles grandes, restaurantes grandes, en donde no hay ni carreteras, sino llegan con helicópteros y llegan con avionetas para hacer sus fiestas en esos grandes hoteles y restaurantes. Todo esto, pues, bajo el conocimiento, obviamente, de la Semarnat, y que, bueno, nunca se ha querido discutir nada y nunca se ha querido aceptar nuestra demanda. Lastimosamente, parte de la fuerza de estos empresarios está en el crimen organizado, está en el narcotráfico, y aquí es mucho más peligroso, porque quienes hemos levantado la voz para denunciar estos atropellos, esta destrucción al medio ambiente, hemos recibido amenazas. A mí el año pasado me amenazaron de muerte por un grupo criminal por defender el territorio, y me dijeron que yo debo abandonar mi casa, y me daban 48 horas, si no me iban a matar, y a mis hijos también, si no me salgo de este país, para dejar de molestar a los empresarios que están desarrollando sus proyectos en la península de Yucatán. Entonces, es lamentable que a pesar de la militarización de este país a través de la Guardia Nacional, pues no ha habido la protección necesaria, no ha habido la seguridad necesaria. Cada día están matando a ambientalistas, a defensores del territorio en todo el país. Lamentablemente, así ha venido desarrollándose este daño, esta situación de agresión en contra de nuestro medio ambiente. Finalmente, el proyecto, el megaproyecto, que es así como la cereza del pastel,
es el famoso tren mal llamado Maya. Este proyecto, que es proyecto estrella del presidente, pues hemos visto cómo le ha recortado presupuesto a la salud, a la educación, a la cultura, y lo ha llevado para construir este tren. Hemos visto cómo se va elevando el presupuesto de este tren, y es un tren que antes de comenzar a circular está destruyendo las casas de mucha gente, está destruyendo una gran cantidad de selva, está destruyendo sitios arqueológicos a diestra y siniestra. Hemos interpuesto varios amparos. Hasta este momento tenemos 11 amparos. Hay 6 que hemos ganado, pero que el presidente no ha querido respetar. Lamentablemente vemos con cierto temor y riesgo cómo este país va perdiendo la poquita democracia que de repente ha tenido con la división de poderes, que hoy nos parece que hay un solo poder, que es el poder ejecutivo, que está encima del poder judicial y del poder legislativo. Este tipo de situaciones nos preocupa. En medio de este contexto está esto que llamamos cambio climático. En medio de este contexto de dolor, de pobreza, de manipulación, de corrupción y de malas políticas, está esto que llamamos cambio climático. Por eso me parece que decirlo así en abstracto parece que no tiene causas. Me parece que lo plantean como un efecto, pero parece que no tiene causas. A nosotros nos parece que las causas están allá arriba, en donde se toman estas decisiones, en las que estas decisiones están como dirigidas en favor de un grupo. Hoy estamos viendo que solo el año pasado los empresarios que han sido favorecidos por siempre, tanto por los sexenios anteriores como en este sexenio, pues han multiplicado su riqueza en un 135%, según el informe de Forbes. Seguramente ustedes lo han visto en solamente un año. Entonces, ¿qué ha pasado con la promesa de Fonatur de que iba a ayudar a los pobres a salir adelante aquí en la península? Pues no, ninguna comunidad ha mejorado su forma de vida. Las comunidades que les prometieron en la consulta, en la famosa llamada consulta, que es un montaje que hizo Fonatur, pues les prometieron agua, les prometieron luz, les prometieron escuela, les prometieron hospitales. A día de hoy, a 2 años de que el tren se está construyendo, no hay una nueva escuela, no hay un nuevo hospital, no hay agua entubada, no hay ninguna mejora en la forma de vida de la gente. No hay. Lo que hay son engaños sobre engaños sobre engaños. Lo que hay es corrupción, lo que hay es mentira. Esta es la situación. El tren no fue y no ha sido nunca un proyecto que haya nacido en la mente de los pueblos mayas. Pues ¿para qué vamos a querer un tren? Nosotros pues no somos turistas, nosotros no producimos soya, nosotros no producimos carne de cerdos, nosotros no tenemos todo esto para lo que va a servir el tren. Lo que sí dijo el director de Fonatur, que bueno, si somos limosneros, podemos ir en las estaciones del tren a pedir limosna. Eso es lo que ha dicho. Pero además, en el manifiesto de impacto ambiental que presentaron a la Semarnat, literalmente, y eso lo pueden consultar, dice el manifiesto de impacto ambiental una cosa terrible, que el etnocidio puede tener un giro positivo. Así lo dice. Entonces, lo que han planeado, pues es acabar con la cultura maya. Lo que han pensado es convertir la cultura maya con este famoso proyecto del tren, que no es un tren, sino es un reordenamiento territorial de la península para construir un corredor industrial y convertirnos en mano de obra barata, en proletarios mal pagados, en gente que ya no produce su comida, sino es dependiente de la comida chatarra que ahora sí venden las empresas,
esas comidas que se compran en la esquina, que son arrocitos de plástico y que se le echa un poco de agua caliente para comer. A eso nos quieren reducir. Nosotros como mayas estamos acostumbrados a sembrar la tierra, a cosechar nuestro maíz, a cosechar nuestro frijol, a comer sano, a estar saludables, a descansar. Para nosotros es importante descansar porque la persona que descansa es una persona que tiene la posibilidad de pensar. Muchas veces la esclavitud que establece el reloj, que tenemos que correr de aquí para allá para hacer el trabajo, no nos da tiempo de descansar, entonces no nos da tiempo de pensar. Y por eso siempre, muchas veces somos esclavos de las fábricas y eso es lo que quieren. Y en eso nos quieren convertir en mano de obra barata, en proletarios mal pagados, para que ellos puedan cosechar todo el usufructo de esta tierra, que hasta hoy en parte sigue siendo maya y es la que queremos defender. Primero, pues, estoy de acuerdo con lo que dice Edgar. Justamente me parece muy sensato y una postura, pues, que además me parece que tenemos que privilegiar porque, como dice Leonardo Boff, que todo punto de vista no es más que la vista desde un solo punto, que creo que es cierto. El asunto es cómo podemos poner en común estas visiones y entre todos ir buscando una solución a esta situación, porque creo que no tenemos muchos mundos, tenemos un mundo que cuidar entre todos y nos toca tanto a los que estamos en el campo como a los que estamos en la ciudad, pues compartir nuestros puntos de vista y que eso nos ayude a mejorar nuestra forma de vida. Respecto al reglamento, resulta que existen, sí, varias leyes y hay dos problemas o dos situaciones que no nos son muy favorables. Una primera situación es que la mayoría de las leyes están hechas en favor de los empresarios. Pongo un ejemplo. En materia de generación de energía, solamente los empresarios tienen derecho a generar energía. Las comunidades, según la ley eléctrica que se hace en 2013 con Peña Nieto, pues no tienen ninguna posibilidad ni las comunidades de generar su propia corriente. Solamente las empresas lo pueden hacer y se lo venden a la comisión y la comisión nos lo vende. Y así ese tipo de leyes que están como muy complicadas para nosotros. Además de estas leyes que los favorece, la mayoría de las veces no les alcanza para hacer lo que quieren, entonces violentan la ley y al violentar la ley aparecen las complicidades que nosotros vemos como una corrupción en donde se manejan dineros. Igual puedo poner un ejemplo y lo digo no porque lo leí en un libro, sino porque lo hemos vivido aquí. Me tocó platicar con una bióloga que hizo el estudio de impacto ambiental y ella me dijo, pues yo entregué este informe y luego me hicieron firmar otro informe que no es lo que yo hice. Yo le dije, ¿por qué? ¿Y por qué lo firmaste? Pues yo necesito el dinero, si no me pagan, pues es mi trabajo y pues tengo hijos que mantener y bueno, pues tuve que firmarlo porque si no me pagan. Entonces, me cambiaron todo el informe y me hicieron firmar que hoy han hecho válido. Así funcionan. Pues este país es México, ya sabemos cómo con transformación o con cuarta transformación, con quinta, así ha funcionado, ¿no? Entonces, sí hay leyes, son muy malas leyes para cuidar el medio ambiente, pero además
no le alcanza la voracidad de muchas empresas y bueno, las violan y como dice Raimundo en su libro, con ley, sin la ley o a pesar de la ley, pues el medio ambiente ha sido lastimado y parece que hay una consigna el de destruirla. Pero creo que tenemos que reflexionar bien esto, a ver realmente a quién se le está haciendo daño, si es a un ente externo o es a nosotros mismos a quienes nos estamos haciendo daño. Es muy importante primero informarse. Yo creo que lo que decía Edgar es sumamente importante. Nosotros también decimos que la base para poder tomar una buena decisión es una buena información. Cuando estamos informados tenemos una posibilidad mayor de tomar una buena decisión. Si no estamos informados y tenemos que decidir, es lamentable porque muchas veces nuestra decisión pues la vamos a tomar en forma equivocada. Entonces, lo primero que hay que hacer es informarse. La segunda cosa que hay que hacer es organizarse. Hay que organizarse para discutir este tipo de cosas. Y la tercera cosa que hay que hacer, hay que mediatizar esta situación y luego hay que presionar para que los responsables de esto que está sucediendo, en este caso los diputados, y ahora, por ejemplo, que estamos en campaña, es curioso que los ciudadanos lamentablemente no le pidamos al candidato que nos presente cuáles serán sus iniciativas de ley que va a llevar en el Congreso, sino nos pide el voto como firmándole en una hoja en blanco, como le hacen a los ejidatarios aquí por las empresas. El voto sin ese compromiso me parece que es una firma en blanco y en ese sentido votar no es elegir, sino es abdicar. Entonces, me parece que es importante que exijamos las iniciativas de ley en materia ambiental que van a presentar estas personas. De lo contrario, las iniciativas de ley del Ejecutivo o de otros intereses, como en el caso de Monsanto, son los que van a prevalecer y bueno, el diputado pues va a obedecer al jefe de su bancada y el jefe de su bancada va a obedecer a con quienes tiene compromiso. Entonces es importante informarse, es importante organizarse, es importante mediatizar esto y presionar quienes son los que toman decisiones para que esto pueda comenzar a cambiar y hacer una organización grande y crecer. Qué interesante sería si las universidades pudieran hacer un tejido universitario. Lamentablemente, pues estamos atomizados en la sociedad y en todos los sentidos, porque una sociedad atomizada se le hace muy fácil al poder manejarlo a su antojo. Sería interesante buscar una red nacional, en este caso de estudiantes que puedan hacer una posición política sobre el cuidado del medio ambiente. Por ahí podríamos empezar. Nosotros hemos solicitado medidas precautorias a la ONU Derechos Humanos y pues la verdad es que da risa esto, pero pues es para no llorar, ¿verdad? Estos organismos internacionales son tan tardados para contestar una carta. Nosotros le mandamos esta carta a la ONU hace 2 años. Lo único que nos ha contestado es que le mandemos más información y le hemos mandado más información y nos vuelve a contestar, mándeme más información. A 2 años no ha pasado absolutamente nada. Respecto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sí nos concedió una medida precautoria, pero el presidente, pues, ya sabemos que es Superman y pues no le vale lo que dice los derechos humanos. Entonces, los mecanismos internacionales son un poco así de impacto mediático. No son eficaces, no sirven mucho en ese sentido, pero además tratan de cabildear con el poder y después de 10 o 15 años pueden llegar a solucionar un problema. Si el Tren Maya se va a construir en 3 años,
Entonces, cuando busquemos la solución o por lo menos cuando nos reciban para una sesión con la Comisión Internacional de Derechos Humanos, será pues cuando el tren ya se esté rehaciendo 2 o 3 veces más. Entonces, son súper tardados. Es increíble cómo estamos desprotegidos legalmente. Hemos dado una batalla como ustedes no tienen idea. Aquí, a pesar de nuestra ignorancia, a pesar de la situación que tenemos de desventajas, hemos tocado, creo que todas las puertas y sí, pues nos hemos llevado muchas decepciones, pero como no estamos luchando por cualquier cosa, sino por nuestra vida, pues no vamos a dejar de hacerlo. Entonces, me parece que es lamentable que pues este país es un chiste, es una burla, es una broma. Es curioso cómo tengamos diputados del Partido Verde que son los que más daño le han hecho al medio ambiente. Entonces, si hay algunas políticas de ese tipo, pues no los conozco. Lo que nosotros hemos hecho es que desde el artículo 2 de la Constitución, que más o menos nos ayuda, y el convenio 169 de la OIT, son así como las bases que hemos usado para nuestra lucha y buscar pues los recovecos que tiene la ley para poder presentar nuestros amparos. Hemos contado afortunadamente con abogados que son muy, muy buenos y que nos han apoyado. Nosotros como Asamblea de Defensores del Territorio Mayamut Ximbal, que es la organización donde yo participo, pues somos un colectivo de personas que venimos de 25 comunidades. No somos una asociación civil, ni lo queremos ser. No tenemos financiamiento, no tenemos oficina, ni lo queremos tener, porque muchas veces el dinero es un problema cuando no tenemos la madurez de administrarlo. Entonces hemos decidido trabajar voluntariamente para hacer esto como pueblo, desde nuestro ser de comunidad y no como acompañantes de las comunidades, sino desde nuestro ser como comunidad. Entonces hemos buscado pues ayuda, hay gente muy buena, hemos encontrado lamentablemente corazones y brazos solidarios, generosos que nos han acompañado y hemos ganado algunos casos y hemos perdido muchos, pero bueno, estamos dando esta batalla a pesar de una regulación tan mala que tenemos en este país. Una forma de ayudar es que nosotros sacamos algunos boletines, aunque esto parezca simple, pero no lo es. La experiencia nos ha mostrado que cuando se mediatiza un tema y cuando se viraliza y cuando encontramos el apoyo de académicos, de estudiantes, de universidades, es cuando el gobierno de repente pues como que no le queda de otra por lo que implica políticamente para él y comienza a escuchar de repente las cosas. Entonces, cuando saquemos boletines, si ustedes nos pueden ayudar a firmarlos, se los vamos a agradecer, se los hacemos llegar y que los estudiantes que nos quieran apoyar va a valer mucho la pena. Hace 2 años, la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, me fui a dar una conferencia y los alumnos hicieron un pronunciamiento como universidad para el gobierno de México y eso nos ayudó mucho a abrir algunas puertas y decir lo que queremos y exigir lo que queremos. Entonces, las universidades son fuerzas sumamente importantes y el gobierno lo sabe. Es importante que los jóvenes hoy, que son los que pues les toca vivir en este mundo, en un momento crucial, puedan ellos tomar este problema y comenzar a trabajar por un medio ambiente sano. Hay que subrayarlo, si nuestro medio ambiente es sano, también nuestro cuerpo y también nuestro espíritu va a lograr estar sano. Estamos trabajando pues esta parte mediática porque creemos que es muy importante que la gente sepa, que la gente conozca, porque es un tema que nos incumbe a todos. Y no estamos diciendo que
que a ciegas ustedes decidan favorecernos, sino conozcan qué es lo que hacemos, conozcan nuestras razones, conozcan nuestras demandas y ustedes, como decía Edgar, juzguen si eso es así o no, averigüen y eso es muy importante para nosotros, que se conozca lo que cada quien cree y lo que mira desde el ángulo donde está ubicado. Muchas gracias. Te agradecemos la conferencia que el día de hoy nos participó el licenciado Pedro Udbe. Realmente nos hace reflexionar sobre cómo está la situación en todo nuestro país. Debemos de cuidar nuestro planeta y creo que son muy pocas las personas que están luchando por esta situación, sobre todo los que lo viven de cerca. La Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, ESIQUIE por sus siglas, otorga la presente constancia al licenciado Pedro Udbe por impartir la conferencia Los megaproyectos de despojo del territorio maya en la península de Yucatán, que se llevó a cabo el día lunes 12 de abril de 2021 como parte de la programación del ciclo de conferencias en conmemoración del Día de la Tierra, organizado por el Comité Ambiental de la ESIQUIE. México, Distrito Federal, a 12 de abril de 2021, la técnica al servicio de la patria. Firmamos una servidora, maestra en ciencias, Isaura García Maldonado, como subdirectora académica, y la doctora Guadalupe Silva Oliver como directora del ESIQUIE. Nuevamente, muchísimas gracias por esta conferencia. Muchísimas gracias por su participación y por compartir con los alumnos del ESIQUIE y por algunos profesores esta plática tan interesante. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. De verdad que me pone muy contento poder estar en este espacio y platicar con muchos jóvenes, que es siempre muy alentador y esperanzador.